preguntarte, ¿este es el número correcto? ¿140.000 jubilados perderían el beneficio? En realidad es una política que benefició a 1.300.000 jubilados que, como habíamos dicho desde su inicio, necesitaba de la aceptación del jubilado. Dimos un espacio de 2 años para que el jubilado acepte si el aumento que le estábamos dando por la reparación histórica era el indicado, y aquellos que hasta ahora no lo han hecho, se les ha suspendido ese aumento, que son 140.000, es decir, más del 90% ha aceptado la propuesta que hizo ANSES. Más del 90% aceptó la reparación histórica. La propuesta de la reparación histórica, y los que faltan de decir por sí o por no, tienen que hacerlo, y si vuelven a aceptar la propuesta, se le restablece ese aumento. No es que se pierde el aumento, sino que estamos esperando que el jubilado dé su conforme o no. ¿Al cuánto tiempo se le restablece? Se le establece al siguiente periodo de la liquidación de la jubilación, que aproximadamente es de 1 mes y medio. ¿Y el mes que pasó lo pierden? El mes que pasó lo pierde, así es. Bueno, sí. Pero tengamos en cuenta que son 4.000 pesos por mes adicionales que están cobrando ese 1.300.000 jubilados, que correspondía a estos juicios históricos que nunca se habían resuelto, que finalmente se solucionó, que más del 90% aceptó la propuesta, que bajó muchísimo la litigiosidad con los jubilados. Los juicios con los jubilados era un problema que venía de décadas. Hoy es un tema que está encaminado. Están cayendo fuertemente la cantidad de juicios que hay con jubilados que ANSES tiene pendiente, y estamos en camino a sanar esta herida profunda que habitó en la Argentina por muchas décadas. Vamos a explicar esto porque muchas veces damos todo por sentado y genera confusión, ¿no? Sí. ¿Los jubilados tienen que aceptar o no esta propuesta? Porque esto no lo puede hacer directamente la ANSES por ellos. No, exactamente. Lo que votamos a través de esta ley que pasó por el Congreso en 2016 fue que se le hace una propuesta, se le dice a cada jubilado individualmente: esta es tu jubilación y esta es tu nueva jubilación con el aumento gracias a la reparación histórica. ¿Por qué? Porque vos podías hacerle un juicio al Estado. Sí, algunos habían hecho el juicio y otros no. Bien. Pero se decidió, por una decisión del presidente, incluir también a los que no habían hecho juicio, porque en realidad tenían el mismo derecho que el otro, pero no habían hecho juicio, tal vez por no tener la plata para contratar a un abogado, por ejemplo. Tal cual. Entonces se les hace la propuesta a más de 1,5 millones de jubilados. De estos jubilados, ellos reciben el nuevo valor y tienen que aceptar o no la propuesta junto con un abogado, que ese abogado lo paga la ANSES también. No tiene que pagarlo el jubilado. No tiene, solo los que ya venían con un juicio, que ya habían hecho un acuerdo con un abogado, esos siguen. Los que no habían hecho juicio, el abogado que ponen se los paga el ANSES para que no entren con un gasto adicional. Bien. Digamos. Así que, él con su abogado define si la propuesta es buena. Si es buena, la acepta, que lo puede hacer a través de internet, o para aquellos que no manejan internet, puede recibir asesoría en una oficina del ANSES. Ahora bien, de todo ese conjunto, la gran mayoría la aceptó y se cerró este capítulo de años de estar en litigio con el gobierno. Este es el 90% que vos mencionabas recién. Exacto. Bien. Nos quedaron estos 140.000 casos que no se decidieron ni por sí o por no. Entonces nosotros necesitamos ese conforme. ¿Por qué? Porque en realidad cuando acepta la reparación histórica, desiste si es que estaba en juicio con la ANSES. Claro, desiste de hacerle un juicio al Estado. Exacto, o si estaba en juicio, desiste del juicio que estaba haciendo. ¿Por qué esto? Porque queremos saldar esta herida que hablábamos recién de hace muchos años. Porque ¿sabes por qué? Porque los juicios que tenían los jubilados con la ANSES era la mayor cantidad de juicios que tenía el Estado argentino. ¿Cuántos? ¿De cuántos juicios hablábamos y de cuántos juicios hablamos? ¿Tenés cifras aproximadas? Sí, estamos hablando en total de más de 350.000 juicios que se le había hecho al Estado. Así que era una herida muy profunda y además que atravesaba toda la Argentina, porque esto no tiene distinción de provincia. ¿350.000 juicios en cuánto tiempo? Y son décadas de jubilados que venían haciendo juicio, porque en promedio, el jubilado promedio pasaba más de 10 años desde que iniciaba el juicio hasta que se resolvía. Entonces la verdad que se habían acumulado muchísimos juicios. Sabiendo también lo importante que es el tiempo, ¿no?, para un jubilado. Exacto. Porque hablamos de décadas y muchos quedan en el camino, lamentablemente. Y también otro dato importante es que esta gente que todavía no terminó de confirmar, en realidad son jubilados a los que nosotros ya le habíamos hecho un anticipo de la reparación histórica. Aquellas personas que no cobran la reparación histórica y todavía no aceptaron ni rechazaron, no se ven afectados por esta medida. Los que tienen que dar el conforme son los que ya están cobrando el aumento. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos el año pasado, algunos sectores de jubilados, hacerles el aumento automático,
para que ellos tengan tiempo de ir pensándolo. Entonces, en estos casos no podemos seguir pagando el aumento de la reparación histórica si ellos nos dan el conforme. Hasta que ellos nos den el conforme. Exacto. Ahora, la pregunta clave, varias en realidad. En primer lugar, estos 140.000 jubilados que no dieron el conforme, no dijeron ni por sí ni por no. Sí. ¿Ustedes tienen la certeza de que fueron avisados, notificados de que tenían que dar el conforme? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque muchas veces uno piensa en que hay muchos jubilados que no tienen a un hijo que los ayuda, a un nieto que los ayuda, que les explica. ¿Cuál es la manera que tienen ustedes del ANSES para comunicarse con sus jubilados? Bueno, hicimos campañas de todo tipo en estos 2 años, campañas en vía pública, le hemos enviado carta al domicilio a todos estos jubilados. Yo recorro todos los días algún punto del país y también me junto en los centros de jubilados y hablo de este tema. De hecho, los medios de comunicación también ayudaron mucho también para difundir la importancia de dar o no la aceptación. Hicimos un trabajo muy dedicado desde el gobierno para poder comunicarnos con todos. Probablemente siempre hay alguna persona que no llegó a enterarse, por eso también insistimos en que sigamos corriendo la voz, porque siempre está a tiempo el jubilado de poder finalmente aceptar la propuesta y volver a cobrar el aumento. O sea que ustedes no es que tienen algún indicio de que estos 140.000 jubilados se han enterado, pero que no han decidido, todavía no tienen esa certeza. Y probablemente sí, porque inclusive hasta hemos puesto un aviso en el recibo de la jubilación del banco. Entonces ahí también es un punto donde el jubilado siempre acude, hemos hecho campañas de comunicación, hemos enviado cartas. Lo que sí no hacemos es, no enviamos personas a los domicilios. Esto es importante también porque semanas atrás me contaban en un centro de jubilados que había unos vivos que estaban queriendo estafar a un grupo de jubilados diciendo que eran de ANSES, diciendo que eran gestores. Exacto, que eran personal de ANSES, que iban a avisar de la reparación histórica al domicilio, así que también refuerzo esto de que nosotros no enviamos gente a los domicilios. Así que no es la manera de comunicarse a ANSES nunca. No. Eso es importante, entonces, reiterarlo. No hay forma de que el ANSES vaya a tu casa a tocarte el timbre, de ninguna manera. Si alguien va y te dice que es ANSES, te están estafando, te quieren estafar. No hay que entregar el documento, menos dar ningún tipo de dinero. Eso también es importante remarcarlo, porque lamentablemente nos hemos encontrado en presencia de algunos vivos que querían aprovecharse de jubilados. Ahora, ¿es probable que alguno de estos 140.000 jubilados que no han todavía hecho la aceptación o no, nos puedan estar mirando hoy? ¿Qué tienen que hacer? Tienen 3 alternativas. Una es a través de internet, que es la más rápida, si tienen alguna persona que los pueda ayudar. La aceptación por internet es bien simple, en anses.gov.ar hay un apartado que se llama Mi ANSES y ahí van a tener la propuesta y la pueden aceptar o no. Para aquel que no tenga internet o no sepa manejarlo, puede sacar un turno a través del teléfono, que es el número 130, el centro de atención de ANSES. Y si no, directamente acercarse a una de nuestras 400 oficinas que tenemos en todo el país, que ahí los vamos a asesorar correctamente. El personal de ANSES es el que mejor sabe cómo tiene que hacerse la aceptación. Porque estos 140.000 jubilados hasta ahora recibían estos 4.000 pesos de más. En promedio son 4.000, algunos más, otros menos. Es en función a... recordemos que la mayoría de los juicios fueron porque... sobre todo al principio de los años 2000, no hubo aumentos en las jubilaciones, no había fórmula de movilidad. Entonces se produjeron muchos juicios y nosotros estamos finalmente pagando por esos aumentos que no se habían dado en su momento. Bueno, estos jubilados reciben entonces en promedio estos 4.000 pesos. A partir de este mes, del mes de septiembre, no lo van a recibir. A partir de septiembre no lo reciben, salvo que den la aceptación. Bueno, o sea que ahí ya va a haber una señal de alerta importante cuando se den cuenta que les llegan 4.000 pesos más, con lo importante y que esa suma de dinero para un jubilado, ahí sí van a tener primera alerta entonces para ir a anotarse. Exacto. Puede ser también que en este grupo de jubilados haya jubilados que prefieran seguir con el juicio. Claro. Porque recordemos que esto es libre elección del jubilado. Nosotros no imponemos el valor de la reparación histórica, que esto me parece que es el éxito también de esta política pública, sino que cada jubilado elige y recibe su propuesta individual. Claro, o sea que hay algunos de estos 140.000 que probablemente hayan decidido por el no. ¿Eso también lo tienen que dejar asentado? También lo tienen que dejar asentado. ¿O directamente sin aceptar es porque deciden? Si no aceptan, nosotros ya consideramos que no aceptan, pero es mejor dar directamente el no. Muchas veces también aprovecho para pasar el mensaje que están asesorados por un abogado. La mayoría de los abogados asesora bien a su cliente,
pero me he encontrado también con casos que el abogado le dice no aceptes la reparación histórica, te conviene seguir con el juicio porque al abogado le conviene seguir cobrando por ese juicio que está llevando adelante. Ahora, ¿esa sería la única razón o si no, cuál sería la razón por la cual no aceptaría un jubilado sumarse a la reparación histórica? Y la única razón sería esa, que él tenga una expectativa que continuando con el juicio le convenga económicamente. ¿Cobraría más si, pongamos esta hipótesis, ¿no? Sí. Continúa con el juicio y el juicio sale favorable para el jubilado Sí. en un tiempo razonable. ¿Termina cobrando más el jubilado que con la reparación histórica? Eso depende de en qué momento se jubiló y de otras variables. Para algunos sí, para otros no. La diferencia es los índices que toma cada uno de los programas, pero no hay una respuesta contundente. Depende del caso. En algunos casos les conviene seguir con el juicio y en otros no. Sobre todo los que tienen sentencia firme, porque si el jubilado está con un juicio que, como decía recién, sí, se demora mucho tiempo, muchas veces al jubilado le conviene directamente aceptar la reparación histórica, que ya empieza a cobrar enseguida ese beneficio y no tiene que seguir esperando. Por otra parte, con la situación económica que está viviendo el país, con el nivel de devaluación, la suba de precios, ¿está cubierto el jubilado hoy? Que es uno de los puntos a los que más perjudica toda esta situación. En realidad, con el cambio de fórmula de movilidad, nosotros estamos muy conformes, porque acá yo quiero pasar tranquilidad. Nosotros cambiamos la fórmula al final del año pasado y la reemplazamos por una fórmula que está directamente relacionada con la inflación. Es decir, los aumentos de las jubilaciones van en línea con los aumentos de la inflación. Una inflación que está bien comunicada y bien calculada a través de un INDEC recuperado, porque antes no podíamos medir. Pero que también es más alta de lo previsto, ¿no? Lamentablemente, y a pesar de lo que todos queríamos, la inflación es más alta. La buena noticia para los jubilados es que como las jubilaciones van aumentando en línea con la inflación, ellos van a tener esa compensación que a veces va a llegar unos meses más tarde porque la fórmula toma la inflación que dice el INDEC con el dato duro de INDEC, entonces no es la inflación del mes la que se paga. Claro, pero o sea, a la larga, lo de ahora de septiembre tendría va con unos meses, claro, con el dato duro. Entonces, pero igualmente si nosotros vemos el total del ejercicio, es inflación pura por el cual se aumenta, más salarios, el 30% de salarios, que eso fue una decisión del Congreso, pero en definitiva siempre va a mantener el valor real de esa jubilación porque está relacionado con inflación. Y la realidad es que hoy, estamos en septiembre, con el aumento de septiembre, que es el tercer aumento del año, ya estamos en línea con la inflación. ¿Con la inflación de este año? Hasta septiembre, estos primeros 9 meses. Ese 19%, 19 y un poquito más de inflación que tenemos. Está justamente la movilidad hasta ahora está en línea con la inflación, está alrededor también del 20%. Ahora con la acelerada de la inflación de los próximos meses, tenemos que ver cómo sigue evolucionando la movilidad, pero hoy la realidad es que el jubilado puede estar manteniendo su poder de compra porque la movilidad lo está protegiendo. Es decir, que a partir de ahora se va a emparentar, porque en realidad si tomamos la inflación interanual y hablamos del año pasado, que todavía hablábamos de la fórmula vieja de movilidad, estaríamos hablando ahora de un 32% de inflación. Interanual, ¿no? Estoy hablando. Claro, en realidad depende de cómo lo tomemos. Yo estaba hablando del periodo de 2018, que es el periodo actual. Pero adicional a esto también estamos haciendo un montón de cosas para poder pasar este momento. Desde el bono de AUH, reforzamos los créditos ANSES, que la realidad ¿Cuándo que se refuerza el bono de AUH? El bono de AUH es a partir de pasado mañana. Se empieza a pagar estos 1.200 pesos por hijo, que beneficia a 4 millones de niños de la Argentina. Y va según el calendario de pagos que está en línea con el último número del documento. Es decir, este miércoles se lo pagamos a los documentos que terminan en 0 y 1, el jueves 2 y 3 y así sucesivamente los días hábiles vamos a ir pagando este bono, que es una ayuda muy importante porque con el aumento de septiembre para una familia tipo de la asignación universal por hijo que tiene dos hijos, con el monto de la AUH, que está en 1.684 por 2, más el bono de 1.200, prácticamente... 1.200 por hijo, ¿no? Por hijo. Prácticamente este mes estamos hablando de 6.000 pesos de ayuda adicional que va a estar pagando la ANSES para transitar estas semanas, estos meses que como todos sabemos son muy duros. ¿Habrá otro bono a fin de año? Va a haber otro bono en diciembre de 1.500 pesos como complemento de de 1.200. Bien, entonces refuerzan con el bono de 1.200 ahora y un bono de 1.500 para diciembre. Para diciembre. Y esto teniendo en cuenta que hemos ampliado también la cantidad de gente que cobra AUH.
más o menos en 280.000, haciendo números redondos, Sí. niños que antes no cobraban, hoy cobran la UH con respecto a lo que era la gestión de gobierno anterior. Clarísimo. Muchísimas gracias, Emilio. Por favor, gracias a ustedes. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Quédate ahí que ya...